Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Les saludamos con mucho gozo en el Señor y les damos también las gracias porque se unen a nosotros por esta plataforma para que podamos continuar juntos en nuestro estudio a través de la Biblia. En este caso estamos haciendo un repaso, un estudio panorámico en el libro de Apocalipsis. La semana pasada terminamos el capítulo 11 y hoy vamos a comenzar en el capítulo 12 y veamos hasta dónde podemos llegar. Repito lo que ya he estado diciendo, es un estudio panorámico, no es un estudio a fondo, nos tomaría más o menos unos 2 años estudiar el libro de Apocalipsis, pero es importante que cuando hablemos de los tiempos del fin tengamos claro, como si fuese un mapa, ok, ¿qué pasa cuando vienen los días del fin? Y hay mucha incertidumbre y por lo mismo también hay mucha más información hoy en día por medio de las plataformas y las redes sociales, mucha más información acerca de los últimos días. De cualquier modo, no toda esa información es correcta. Y digo correcta no es porque sea de uno o de otro que tenga que ver, sino porque de la manera que la medimos es, si es información bíblica, entonces es correcta. Si no, es posiblemente equívoca. Entonces tenemos este libro delante de nosotros, el libro de Apocalipsis, en el cual Dios le va a hablar principalmente a su iglesia. Dios le va a decir a su iglesia cuáles son las cosas que han de suceder en los últimos días, con el propósito, número uno, de que se recuerden que al final de todas estas cosas, de todo lo que vemos hoy en día sucediendo y lo que va a suceder en el futuro, al final de todo esto, Dios tiene el plan perfecto. Número dos, Dios tiene el poder para hacer que su plan se cumpla a la perfección. Entonces, nada de lo que sucede en el mundo es casualidad, nada escapa a la mano y a la soberanía de Dios, nada. Nada, absolutamente nada. La Biblia dice que ni siquiera un cabello de nosotros cae que Dios no sepa al respecto. Entonces, una vez consideramos eso, podemos vivir con esta fe, con esta certeza, con esta paz y también con la firme convicción de que sabemos lo que viene. Y porque sabemos lo que viene, número uno, nos preparamos. Nos recordamos que la misma gracia que nos salva también nos enseña a cómo vivir justa, santa y piadosamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que viene. Sería erróneo de parte nuestra vivir como se nos antoje y como nos dé la gana si ya sabemos lo que viene. Entonces, esta mañana vamos a comenzar en el capítulo 12, pero voy a leer algunos versos del capítulo 11 para que tomemos el contexto y luego de ahí nos vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Amén. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra, por tu gracia y tu misericordia, Señor, y cómo nos has enseñado pacientemente, Señor. Desde el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos has estado enseñando tu bendita, tu santa palabra. Tu palabra que nos hace sabios, nos dice. Tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos lava, tu palabra que nos redarguye, que nos instruye en justicia. Tu santa y bendita palabra, Señor. Por eso esta mañana te damos gracias que nos podemos reunir y te damos gracias que tenemos este libro que llamamos la Biblia. Y la Biblia es el mensaje de amor de un Dios amoroso hacia nosotros, sus hijos, su pueblo, su gente. Y al leerlo estamos escuchando directamente de nuestro Padre, que nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Y te damos gracias por eso, Señor. Ahora pues, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para obedecer lo que está escrito en este libro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 11 vimos acerca de los 2 testigos que van a estar predicando el evangelio, van a estar dando testimonio de fe en Cristo Jesús, y luego vemos de que van a estar por un limitado tiempo, no porque el enemigo los va a terminar con ellos, sino porque Dios dice hasta aquí, y ya de ahí termina su ministerio. El pueblo piensa que han muerto. Dios les dice levántense y los lleva de nuevo al cielo, y hay
una gran incertidumbre entre los pobladores. Dicho sea de paso, los que quedaron aquí en la tierra, los que nunca recibieron a Jesús y los que nunca fueron serios tal vez en su caminar con Cristo Jesús. Entonces ya ellos son llevados y el capítulo 11, verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Se recuerdan? 7 sellos primero, el rollo, que es el título de propiedad de la tierra, por así decirlo, que está en la mano de Dios, y luego viene el Cordero, que es Cristo Jesús, y toma el rollo y comienza a abrir los sellos. Y luego después de los sellos vienen estas 7 trompetas. Aquí ya vemos que abrió los 7 sellos y entre los 7 sellos en el séptimo vemos que empiezan las trompetas y aquí llegamos a la culminación y nos lleva a la séptima trompeta. Nos dice en el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Luego dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y dieron gracias a Dios, dice el verso 17, al Dios Todopoderoso. Y luego nos va a decir en el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Verso 1 del capítulo 12 entonces. Aquí nos va a decir algo bien importante, pongan atención, nos va a decir que este conflicto que sucede y nos dice, apareció en el cielo una gran señal y nos dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es este dragón? ¿Y de qué está hablando aquí? ¿Quién es la mujer para empezar en el capítulo 12? Lamentablemente la Iglesia Católica por muchos años inventó, porque no es de otra cosa, inventó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si ustedes vean esto, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Así es como pintaron la Virgen de Guadalupe. ¿Quién es esta mujer entonces? No, la mujer no es la Virgen de Guadalupe, la mujer es la nación de Israel. ¿Cómo que la nación de Israel? Claro, y vamos a ver por qué. Esta mujer que dice que está vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y eso, tiene que ver con cosas que sucedieron en el libro de Génesis en el capítulo 37. Si pudiéramos regresar allá y leer esto, veríamos cómo se explican estas cosas. Pero sabemos, si hacemos un estudio minucioso en la Biblia, que la mujer se refiere a la nación de Israel. La nación de Israel dice que estaba encinta, quiere decir que dio a luz y dio a luz a un hijo varón. El hijo varón es Cristo Jesús. Y el dragón, obviamente, ya sabemos aquí, el dragón es Satanás, es el diablo. Entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque sí, sabemos la historia, según nos dice la Biblia, de la nación de Israel vendría el Mesías, el Salvador del mundo, y así fue. Fue la nación de Israel que nos dieron al Mesías. Y porque la profecía nos decía desde Génesis capítulo 3, verso 15, nos decía que habría de venir la simiente, la semilla de la mujer, que estaría en enemistad con la semilla de la serpiente, que es Satanás. Y Satanás dice que le heriría en el talón
a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer, que es Cristo Jesús, le aplastaría la cabeza, le pisaría la cabeza a Satanás. Interesante, en el libro de Romanos, Pablo dice, y Dios aplastará pronto a Satanás bajo tus pies. Entonces, este capítulo es bien interesante porque nos dice que aquí están sucediendo estas cosas, está cayendo juicio sobre la tierra. A un momento dado, escuchen esto, a un momento dado, vamos a hablar en el capítulo 13, el anticristo va a ser revelado y va a venir y va a firmar un pacto de paz con el pueblo de Israel y va a pretender que es el que va a solucionar todos los problemas políticos que existen en esa región del mundo. Pero a la mitad de estos 7 años, ya sabemos que cuando la iglesia sea arrebatada, no sabemos si inmediatamente comienza esto, pero sabemos que una vez que se firme este tratado de paz que el anticristo va a traer, son 7 años de tribulación. Primeros 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación, es solamente tribulación. Segundos 3 años y medio es de gran tribulación. ¿Por qué? Vamos a leer en el capítulo 13 ahora, porque a la mitad de estos 7 años el anticristo va a venir y se va a meter al templo y va a decir que él demanda ser adorado como Dios. En ese momento los ojos del pueblo de Israel van a ser abiertos, van a entender que se equivocaron grandemente, que al Mesías que vino y que pusieron en la cruz, a él no lo recibieron, pero a este falso Mesías, este falso Cristo que viene, a él sí lo recibieron, pero no es otro más que un instrumento de Satanás. ¿Me explico? Entonces, a ese momento, la nación de Israel se va a echar a huir, así como lo vemos aquí, al desierto. Dios tiene preparado un lugar donde los va a proteger. El dragón, Satanás, con el anticristo y el falso profeta, van a venir detrás de la nación de Israel buscando devorarle. ¿Por qué? Porque Satanás hasta este tiempo tiene acceso, escuchen esto, acceso al cielo. ¿Para qué? Para acusarnos. Él es el acusador de los hermanos, nos dice la Biblia. Entonces, a ese tiempo ya Dios dice no más y va a ser arrojado a la tierra. Cuando es arrojado a la tierra, sabe muy bien que su tiempo es limitado. Y comienza entonces su ataque contra la nación de Israel. ¿Por qué no ataca a la iglesia? Simple y sencillamente porque la iglesia ya no está aquí. Está en el cielo con el Señor. Tiene sentido, ¿no? Comienza entonces a perseguir a la iglesia y lo que quiere es, comienza a perseguir a la nación de Israel. La iglesia ya no está. Comienza a perseguir a la nación de Israel. Dios va a proteger a la nación de Israel. Y Dios va a tratar con el anticristo y con el dragón y con el falso profeta. ¿Entienden esto? Hay este gran conflicto en el cielo, nos dice aquí Miguel, ese es el arcángel Miguel, él pelea, ¿y quién crees que gana? Pues obviamente Miguel, y vence y arrojan a Satanás. Ya ahora no tiene acceso al cielo nomás, ahora está aquí en la tierra, y cuando él viene a la tierra tienes que pensar en esto, el abismo ha sido abierto y demonios, se recuerdan en los capítulos anteriores, salen y van a estar atormentando a estas personas por 5 meses, que el punto que quieren morir pero no pueden. Ahora, no solamente los demonios que salieron del abismo, sino también Satanás y sus ángeles. Entonces vean esto, Satanás y sus ángeles, la tercera parte de ángeles que se rebelaron juntamente con él, son expulsados del cielo, el abismo se abre y estos ángeles, estos demonios que han estado encadenados en el abismo, salen y van a estar atormentando a la gente. Más aparte nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha es contra potestades de maldad en regiones espirituales. Entonces, los ángeles que vienen caídos porque han sido expulsados del cielo junto con Satanás, los demonios que salen del abismo y los que habitan en regiones celestiales, ¡qué barbaridad! Es una invasión de demonios. No quieres ni siquiera imaginar cómo se mirará el mundo. Si en este tiempo que ves y sabes que muchas de las cosas que suceden en el día a día tienen que ver por influencia de demonios. ¿Cómo puedes explicar lo que sucede si no es por influencia de demonios? ¿Qué será cuando todos estos demonios son sueltos y son arrojados acá?
Entonces dice en el capítulo 12, oí una gran voz en el verso 10 en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando 3 años y medio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Me paré, dice el verso 1 del capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora vean, nunca se olviden esta trinidad de demonios. Así como Dios es una trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así también el demonio quiere imitar a Dios, y es el dragón o Satanás y el anticristo que viene queriendo y presentándose como Cristo. So es Satanás, es el anticristo, y es esta otra bestia que vamos a ver aquí, el falso profeta. Una bestia horrorosa, dice. Verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El diablo le da toda su autoridad al anticristo. Y adoran a la bestia y dicen: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? Exacto, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Escuchen esto: cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, vaya en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y después otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y verso 13 dice: esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y luego verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Satanás es arrojado. Hay una gran explosión demoníaca. El mundo está invadido por demonios. Es algo horrible que no nos podemos imaginar. Y aquí está el anticristo, que recibe el poder de Satanás mismo. Satanás, el anticristo. Y luego viene otro, que es el falso profeta, que vendría haciendo la función como lo que hace el Espíritu Santo, pero obviamente en esta imitación satánica que ellos hacen de lo que es el Dios verdadero. So ahí tienes al diablo, al anticristo y el falso profeta. Entonces ellos van a controlar el mundo entero, y lo que van a hacer es que
el falso profeta predica que se le adore a la bestia. Exige, demanda que se le adore a la bestia, al anticristo. Hacen una imagen de la bestia y le hacen que esa imagen hable. No es difícil creer eso ahora. Si ustedes han visto en las últimas cosas en el internet, hay algo que se llama inteligencia artificial. Y hacen robots que se parecen tanto a personas y caminan y saltan y hablan y piensan y aprenden lenguajes y todo esto. Es una cosa diabólica en verdad. No podemos decir que es difícil para hoy en día que hagan una imagen y esa imagen por influencia de demonios o por posesión de demonios de esa imagen van a poner una imagen que habla y van a decir, ¿quién como la bestia? Lo triste de esto, hermanos, escúchame, lo triste de esto es que hay tantos que se llaman cristianos que están empecinados más con el anticristo que con Cristo Jesús, el Salvador. Y hay tantos charlatanes allá afuera que dicen que hacen señales y que hacen prodigios y todo. Cuidado, muchas veces señales y prodigios vienen exactamente de la influencia de demonios. Tengamos cuidado con esto. No es señales y prodigios lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un corazón obediente que se someta a la verdad escrita en la palabra de Dios. Pero bueno, van a engañar a todo el mundo, van a someter a todo el mundo, de manera que establecen un sistema que nadie puede comprar ni vender a menos que no tengan esta marca o en la frente o en la mano. Obviamente, ¿cuántos no tenemos en nuestro bolsillo un pedazo de plástico que le llamamos una tarjeta de crédito? Si de veras nos estamos preocupando, busquemos los números ahí en esas tarjetas y todos, por lo regular, todos llevan ese número. En cierta manera, así como se han organizado los números y por esos sistemas que el hombre ha establecido, 666. No es difícil pensar eso. Va a haber un día donde no va a haber más efectivo, no va a haber dinero como lo conocemos hoy. En los Estados Unidos estamos viendo un acontecer reciente, ahorita. No hay monedas alrededor, ya nadie tiene monedas. Y cuando eliminen las monedas como tales, van a eliminar también los billetes. Y todo se va a hacer por medio de hecho, hoy en día es muy común ver a personas menores de, digamos, 40 años, de 40 años o menores que eso, muy difícilmente traen un billete en el bolsillo, no traen más que una tarjeta. Es con eso que se hace. Estamos yendo hacia un tiempo donde no va a haber más efectivo. Y claro, si hay un sistema que se puede manipular y alguien lo puede manipular, es este personaje, el anticristo. Cosas serias en verdad. Cosas serias. ¿Por qué es el número 666? No tendríamos por qué estar fascinados con el número 666. Oh, esto es esto. Oh, esto es lo otro. No, para de contar. Si tienes a Jesús en tu corazón, si confesaste, si creíste en tu corazón, confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, le perteneces a Dios, eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora vive en ti, mora en ti. Jesús, pues, habita en ti. Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, deja de contar, no estés pensando que, si viene, no, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero obviamente entendemos eso cuando nos dedicamos al estudio de la palabra. Capítulo 14 sucede en un tiempo de suprema oscuridad. El capítulo 14 llega en el momento más oscuro de toda la historia de la humanidad. El mundo es inundado por demonios, el mundo es gobernado por demonios, el mundo está completamente, ahora sí, bajo el dominio de Satanás. Pareciera, pero no, porque hay un Dios en el cielo que gobierna. Entonces, un mundo inundado por demonios que es aparentemente gobernado totalmente por el demonio, por Satanás. Y luego viene el capítulo 14. Y capítulo 14 nos habla de esperanza en medio del sufrimiento y de lo horrible que va a ser. Y como Dios, de todos modos, en medio del peor momento y el más oscuro momento de la historia de la humanidad, Dios sigue teniendo el control. Capítulo 14 dice: he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el cordero los 144,000. ¿Se recuerdan esos que fueron sellados? Bueno, están con el cordero. Y luego nos dice que hay esta adoración, este canto que están cantando ellos, adorando a Dios. Y luego nos dice en el verso 6, bien importante: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Es interesante, mira, fíjate, desde que Jesús resucitó de los muertos y ascendió al cielo, nos envió el Espíritu Santo, viene el nacimiento de la iglesia. La iglesia va a ir y vamos a ver la historia de la iglesia hasta el día en que la iglesia es raptada, ¡pum!, se va, está en el cielo. Cuando la iglesia es raptada, el Señor va a enviar a 144,000 judíos jóvenes que se mantuvieron puros, que se mantuvieron en santidad delante de Dios, y ellos van a predicar el evangelio a todo el mundo. A causa del predicar de ellos va a haber una gran multitud de gente que vienen y van a recibir a Jesús como su Señor. Después de eso viene los 2 testigos que vienen y siguen trabajando con la gente, principalmente en Israel, y siguen predicando y siguen dando testimonio de la fe en Cristo Jesús. También ellos son llevados. Aquí vemos que ahora los 144 están con el Señor en el cielo. Se cree, esto es estamos viendo aquí lo que está sucediendo en el cielo. Aunque aquí dice que estaban en el monte Sión, en realidad leemos el capítulo entero y nos vamos a dar cuenta que está hablando de una imagen que nos da como si fuera terrenal, pero que está sucediendo en el cielo. Porque nos dice que estaban cantando delante del trono y el trono no está aquí todavía, está en el cielo. Entonces, la iglesia en el cielo, los 2 testigos en el cielo, los 144,000 en el cielo. Pero aún a pesar de eso, Dios todavía en su gracia manda un ángel que predique el evangelio. Y aquí hay 3 cosas que les quiero compartir que son imprescindibles, son importantes que no nos olvidemos de ellas. Mira lo que dice. Este ángel predicando a los moradores de la tierra, dice a toda nación, a tribu, lengua y pueblo. Y va a decir 3 cosas. Diciendo a gran voz, temer a Dios, número 1. Darle gloria, número 2. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? 3 cosas. 3 cosas que son lo esencial de la vida como cristianos. Que nunca se nos olvide. Número 1. El temor de Dios en nuestro corazón. Esto es lo que el ángel está predicando. Se acerca el momento final donde todo el juicio va a haber sido derramado sobre la tierra. Pero antes de eso, Dios en su gracia dice, hey, hay cosas importantes que quiero recordarte antes de que venga la totalidad del juicio. Número 1, el temor de Dios en tu corazón. Qué importante es vivir con el temor de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice que el tonto dice en su corazón, no hay Dios. Y porque así piensa, así se comporta. Cuando el hombre no tiene temor de Dios en su corazón, vive como una bestia. Sí, es triste, pero es la realidad. Cuando no hay temor. Cuando no hay temor es cuando se asesina. Cuando no hay temor es cuando se comete adulterio. Cuando no hay temor es cuando se comete fornicación. Odio, todas estas cosas horribles cuando no hay temor de Dios. Qué importante es para nosotros, hermanos, en el amor de Dios. Por favor, dedíquense a enseñarle a sus hijos a vivir con el temor de Dios en su corazón. Pero obviamente no le puedes enseñar algo que tú mismo no practicas. La pregunta obligada para nosotros es, ¿vivo yo día a día con el temor de Dios en mi corazón? Pero voy a la iglesia. Eso no es lo que importa. Puedes dormir en un templo día y noche hasta que te mueras. Eso no te va a dar ningún beneficio si no tienes temor de Dios en tu corazón. Número 2, dale gloria a Dios. Todo lo que haces es de honra y gloria a Dios. Lo que ves en la televisión le da gloria a Dios. La manera en que hablas le da gloria a Dios. La manera en que te comportas. La manera en que ayudas a otros. La envidia que hay en tu corazón, ¿eso glorifica a Dios? El pleito, ¿eso glorifica a Dios? Las murmuraciones, el odio contra otras personas. Qué horrible, a veces hay odio entre la misma familia. ¿Eso glorifica a Dios? La gritería, el pleito, la mentira, el chantaje, la envidia, ¿eso glorifica a Dios? Engañando a la esposa, ¿eso glorifica a Dios? Pero estamos bien con Dios. No, no estás bien con Dios. No. Y lo peor es que cuando se cometen todos estos tipos de inmoralidades y dices que estás bien con Dios, estás diciendo que Dios participa de tu inmoralidad. No. No hay temor de Dios, entonces no le estás dando la gloria a Dios. No se te olvide, la hora de su juicio va a llegar. Y porque no tienes temor de Dios, no glorificas a Dios, obviamente. ¿Cómo entonces vas a adorar a Dios?
no importa que en la iglesia te levantes y ay, 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 y las lágrimas y todo eso. No, 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 no. El Señor le dijo al pueblo de Israel, me ofendes. A la iglesia de la Odisea, me enfermas. Era una iglesia, la Odisea, te quiero recordar. Me enfermas, me haces vomitar. Mientras una persona, un hombre o mujer, no decide vivir con el temor de su corazón, de Dios en su corazón, jamás podrá decir que lo que hace es para la gloria de Dios. Hay en México una empresa, o no, qué sé yo, el otro día estaba mirando y por alguna razón me quedé mirando. Me gustaba a mí el jaripeo y los toros allá en México. Obviamente muchos de ustedes piensan que es pecaminoso y eso, pero es algo que me gustaba y le puse ahí. Vi que esta empresa decía que se llama la sangre de Cristo tiene poder, o la sangre de Dios tiene poder, algo así. Y cometiendo toda esta serie de barbaridades y de inmoralidades. ¡Qué blasfemia! No importa cuántas veces se persinen, y no importa los letreros que pongan donde pongan. Cuando el hombre no vive con el temor de Dios en su corazón, no sabe lo que es darle la gloria a Dios. No sabe. Y si no sabe darle la gloria a Dios, jamás va a poder adorar a Dios. La Biblia dice que adoremos a Dios en espíritu, en verdad. En espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que busca Dios. Y obviamente, el temor de Dios, la gloria de Dios, la adoración a Dios, y en el centro de estos tres, lo que lo sostiene es el amor a Dios. Si amo a Dios, tengo temor de Él en mi corazón. Si amo a Dios, le voy a dar la gloria. Si amo a Dios, lo voy a adorar. Si no amo a Dios, ni lo adoro, ni lo glorifico, porque no le temo. Pero cualquiera que quiera vivir sin el temor de Dios en su corazón, un día se va a presentar delante de Él. Y entonces sí va a haber temor. La Biblia dice que se van a morder la lengua. Y cuando vayan y pasen el resto de la eternidad en el infierno, la Biblia dice que va a haber ese llanto y el crujir de dientes todos los días por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Verso 8 del capítulo 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca o en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. El resto del capítulo nos dice que muchos van a morir por la fe y el Señor les va a decir, bienaventurados, dice, los de aquí en adelante los que mueren en la fe, porque ellos, dice, descansarán de sus trabajos y sus obras en ellos les siguen. Y luego nos dice que viene este tiempo de Dios traer juicio sobre la tierra al final del capítulo 14 y va a meter la hoz. Si se recuerdan, ese instrumento para el tiempo de la cosecha del trigo, se metía la hoz y se agarraban esos manojos y se llevaba, o cualquier otra cosa que se cosechaba. Dice, llegó el día, mete tu hoz porque la mies está madura. Dice, pone en este lenguaje aquí, dice, va a cortar los racimos de las uvas que están maduras, y luego va a decir que en ese tiempo se cortaban los racimos, se metían en esta caja que hacían así, que tenía un huequito por allá donde salía el jugo, se cortaban los racimos de las uvas, se tiraban ahí, se metían hombres a caminar sobre las uvas para hacer vino, y creo que todavía en algunos lugares del mundo se hace así. Entonces el ángel viene y dice, mete tu hoz porque los racimos están maduros, y tira esos racimos sobre el lugar para que sean pisados. ¿Y quién los va a pisar? Bueno, el único que es digno, que es Cristo Jesús, que llegó el momento de ejecutar juicio. Y luego nos dice al final del capítulo 14, mira, es asombroso esto.
El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y mira, el jugo de las uvas es simbólico de la sangre que va a correr cuando Jesús venga. No va a ser nada agradable para los enemigos del Señor. Dice, y del lagar, después de que se han pisado las uvas, salía el jugo que caía en estos grandes barriles. Dice, y del lagar salió sangre. Ya no es jugo de uva, ahora es sangre, hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, 200 millas de largo, hasta el freno de los caballos, hasta el pecho de los caballos, va a haber sangre de todas estas naciones que se reunieron para destruir a Israel, y en ese lugar va a llegar el Señor y va a traer juicio sobre ellos, y la sangre va a correr por 200 millas a lo alto del pecho de los caballos. Ni siquiera queremos imaginar. Capítulo 15. Viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, los que habían vencido a la bestia, los que no recibieron el número ni su marca, y están en el cielo ahora cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero en el cielo adorando. Les dijeron, ¿vas a recibir a Jesús en tu corazón o vas a renunciar? No voy a renunciar a Cristo Jesús. Les van a cortar la cabeza inmediatamente. Como hemos dicho, ausentes del cuerpo es presentes con el Señor. El capítulo 15 termina entonces cuando dice que vienen los últimos, las copas de la ira de Dios que van a ser derramados. Primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas, último las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de que sean derramados, dice que hay un gran silencio y el templo en el cielo se llena de humo, porque es tan doloroso, es tan devastador que Dios dice, esto es algo que no quiero que nadie vea. Y en el templo, dice, se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder. Capítulo 16, ojalá te termino de leer estos, aunque sea. Oí una gran voz que decía desde el templo a las 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se cree que van a ser armas nucleares que van a usar. La gente va a andar caminando, y cuando vengan estas armas nucleares, la carne se va a comenzar a caer del cuerpo, los ojos se van a salir. Se va a estar, despedazando la carne mientras ellos caminan. Esto huele horrible, dice aquí. ¿Sobre quién? Dice, sobre los que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Todo el mar, ya no es la tercera parte, y muere todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No hay agua en el mar para beber, no hay agua en los ríos, ni hay agua en los manantiales para beber. Todo es sangre. El cuarto ángel, verso 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vio salir de la boca del diablo, el dragón, y de la boca del anticristo, la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y ellos van a reunir, dice, a todos los reyes de la tierra en este lugar que se llama Armagedón, la gran batalla de Armagedón. Todos estos reyes con sus ejércitos y todos preparados en ese lugar, en el valle de Armagedón. Verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo entonces relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como
cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa, el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Se cree que de 100 libras cada uno de estos pequeñitos granizos que conocemos, bueno, son enormes, de 100 libras, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué horrible condición del hombre que decide no humillarse delante de Dios. Hasta aquí hemos llegado en este estudio, que es de lo más, de verdad es de lo más espeluznante, de lo más triste, de lo más gráfico, de lo más oscuro, de lo más terrorífico que puedes escuchar. No el juicio, la condición del corazón del hombre pecaminoso que dice no a Dios. Se está pudriendo y dice no a Dios. El sol lo está quemando y lejos de arrepentirse dice no a Dios. No tiene agua que tomar. Se está quemando en vida y no puede tomar agua porque no hay agua. Todo se convirtió en sangre. Y no se arrepiente delante de Dios. Y las ciudades están destruidas por completo y no se arrepiente. Y ve las cosas, y encima de todo eso les cae este granizo, que cada uno que caiga, ¿qué va? Destruye lo que encuentra a su paso. Y los hombres no se arrepintieron, y en vez de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios. Digo, en serio, no puedo pensar en ninguna otra cosa más que si tú eres salvo, arrodíllate y dale gracias a Dios por tu salvación. Que Dios tuvo misericordia de ti, te encontró, te habló, escuchaste, respondiste, Dios te ha salvado, Dios te va a guardar, Dios en su mano poderosa te va a guardar, y de su mano nada ni nadie te puede separar. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador y tu corazón, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Arrepiéntete. Mañana no está garantizado para nadie. Si te mueres, si mueres sin Jesús en tu corazón, todas estas plagas, toda esta miseria, todo este dolor, todo este juicio va a venir sobre de ti, en serio. Si estuvieras aquí y no te has arrepentido. Y si te mueres y vas a estar en la presencia de Dios algún día, vas a pasar el resto de tu vida en el infierno. No quiero asustarte, no se trata de ser tampoco cínico, no se trata de ser arrogante con esto, se trata de, por amor, por gracia y con misericordia y compasión te digo, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. O es el cielo con Jesús o es el infierno sin Jesús. Así de sencillo, no tengo por qué suavizarte estas cosas, esto es serio. O pasas el resto de la eternidad con Jesús en el cielo para siempre, o vas a pasar el resto de la eternidad en el infierno, en ese lugar donde el fuego no se extingue, donde el dolor no termina, donde el sufrimiento es para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti si no conoces. Y si conoces, dale honra a Dios. Vive el resto de tu vida con el temor de Dios, glorifícalo y adóralo por lo que Él es y lo que ha hecho por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia. Señor, mientras continuamos con este estudio que es tan difícil, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir el resto de nuestras vidas con el temor de Dios en nuestros corazones, glorificándote en todo lo que hacemos y adorándote día y noche, Señor, porque nos recordamos de tan grande es nuestra salvación. Si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia? Bendito seas, Dios, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús.